Un tema muy chulo que habíamos visto estos días tiene que ver con redes neuronales, porque Andrés nos enviabas un artículo en el cual resulta que se dan cuenta de que también las redes neuronales tienen estas neuronas multimodales, que quiere decir que son sensibles a diferentes formas de expresar el mismo concepto, ¿no? O sea, que Mm. realmente la neurona responde o se activa ante un determinado concepto, no ante cómo está representado ese concepto, ¿no? Lo cual ya es bastante flipante. Sí, esto fue en el año 2005, me parece, un artículo en Nature de un tal Quiroga and Company, que descubrieron lo que llamaron las neuronas Halle Berry, ¿no? Que son neuronas que se activan cuando pues, el sujeto veía una foto de Halle Berry, cuando veía, por ejemplo, un dibujo de Halle Berry o cuando veía el nombre Halle Berry escrito, ¿no? Con lo cual implica que esa neurona, o sea, que digamos que nuestra estructura cerebral había asociado pues imágenes con texto y había hecho un concepto en general, ¿no? No solo ocurría con Halle Berry, sino con, por ejemplo, Jennifer Aniston, también es famosa la neurona Jennifer Aniston, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, Esto es un poco peligroso porque si dices la neurona de Jennifer Aniston suena a que Jennifer tiene una neurona, ¿no? Y Vale, entonces se presta al cachondeo de tal, pero no, lo que estamos diciendo es que hay una neurona que reconoce a esa exactamente, persona sí. o al concepto que sea, ¿no? Sí, pero incluso conceptos, ¿no? Como por ejemplo el tiempo, el tiempo que hace, o las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? O luego letras, colores. Por ejemplo, había ciertas zonas del cerebro que se activaban cuando veías, por ejemplo, amarillo o plátano o limón. O sea, responden a cierto tipo de cosas y responden también al texto, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, hace un par de meses, OpenAI, que es la empresa esta que está, digamos, financiada por Elon Musk, ¿no? Para abrir la inteligencia artificial al mundo, ¿no? A pesar de que después no publican nada de lo que, o sea, no hacen público nada de lo que hacen, ¿no? Sino simplemente blogs o artículos. Esto, Eh, perdona, es que quiero recordar el objetivo de esta fundación o esta empresa o lo que sea, que está financiada por Elon Musk y otra mucha gente, es que les da miedo la inteligencia artificial, el papel que pueda jugar en el futuro de la humanidad, y entonces, como contrapunto, como forma de defendernos o de protegernos contra eso, lo que quieren es hacer lo que sea lo más abierta posible. No, la verdad que no es mala idea en ese sentido, ¿no? Pero que la cosa iría un poco por ahí, es decir, queremos que los desarrollos de inteligencia artificial sean lo más abiertos posibles, que no sean propiedad de algún millonario loco, Elon Musk sabrá de lo que está hablando, sino que sea algo abierto y que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología, ¿no? Sí, es curioso porque efectivamente, pero hace poco se intentó hacer entrevistas con la gente que trabaja en OpenAI, ¿no? Y son una empresa excepcionalmente cerrada si lo comparas, por ejemplo, con otra empresa especializada en inteligencia artificial como DeepMind, ¿no? En el que, bueno, se han hecho reportajes, ¿sabes? Las cámaras han entrado en los despachos de DeepMind, con, bueno, todo el espectáculo que han montado con el juego del Go o con la predicción de la estructura de las proteínas, ¿no? O sea, hay documentales hechos sobre ellos, ¿no? Y con esta gente se sabe quiénes están en los puestos de, digamos, de jefes de inteligencia artificial y cosas de ese estilo, y son gente completamente estanca, ¿no? O sea, no les sacas nada salvo lo que ellos publican en sus blogs, ¿no? Con lo cual, como concepto de abrir la inteligencia artificial es sorprendente. Me imagino que va un poco en línea con lo raro que es Elon Musk, ¿no? Pero bueno, en general, la historia, volviendo otra vez a donde lo dejé, hace un par de meses OpenAI también sacó un método que se llama CLIP, de visión por ordenador, en el que entrenaban una serie de redes neuronales para asociar imágenes y texto, ¿no? Que habían sacado, digamos, de forma in the wild, o sea, de forma a lo bestia de Internet, ¿no? Ujú. Sin Eso que... sería,
perdona, una forma de intentar asociar las imágenes con el pie de figura y estas cosas, y Exacto, así sí. poder de alguna forma intentar entender o darle a entender a la red lo que hay en la imagen a través del texto o relacionar las dos cosas, ¿no? Exacto, o sea, la relación entre el texto no solo que describa una imagen, sino simplemente que esté al lado de una imagen o que esté en un sitio cercano, suele estar relacionado con la imagen y suele digamos, ayudar a entender la imagen y viceversa, ¿no? O sea, la imagen ayuda a entender también lo que está escrito, ¿no? Entonces, claro, basado en eso, pues dijeron, vamos a intentar entrenar este tipo de redes neuronales que tengan una parte de visión y otra parte de procesamiento de lenguaje, de forma que funcionen a la vez para intentar, digamos, para intentar entender lo que uno le está enseñando a la red neuronal, ¿no? Digamos que intentar que estén alineados tanto la parte de texto como la parte de imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso lo publicaron hace un par de meses y ahora se han dedicado a una cosa interesante que está empezando a ser bastante importante en inteligencia artificial, ¿no? Que va en contra de, mm, de este comentario que uno oye normalmente cuando hablas de redes neuronales, que es, sí, pero eso es una caja negra, no se entiende lo que pasa por dentro, ¿no? Pues no, o sea, ahora mismo hay formas de sondear, de hacer probing de qué es lo que está pasando dentro de las redes neuronales y hay una serie de herramientas para hacer esto, ¿no? Entonces esta gente ha usado esas herramientas para intentar entender cómo funciona Clip, ¿no? Y se han dado con pues, cosas parecidas a las que nos ocurre a nosotros, como la neurona Halle Berry, ¿no? Se han encontrado neuronas que se activan se activan ante estímulos parecidos, ¿no? Y que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, hay neuronas que se activan frente a personas, ¿no? Y han detectado, por ejemplo, la neurona Donald Trump. Esta neurona Donald Trump es curioso porque, digamos, se activa positivamente frente a cosas que uno esperaría que ocurrieran con Donald Trump, como por ejemplo fotos de su cara. O sea, él me imagino que se pone muy contento cuando ve fotos suyas, ¿no? Pero no solo fotos, sino también se activa positivamente cuando ve pues, dibujos suyos, ¿no? O sea, dibujos de su cara en el periódico, por ejemplo, en las viñetas y todo esto, ¿no? Pero en cambio, se activa Pero si negativamente, ve, por ejemplo, un muro muy grande, se activaría. pues no lo sé, puede ser, la verdad que no he mirado en detalle, ¿no? Pero por ejemplo sí que se activa negativamente frente a cosas que uno entiende que que Trump es anti eso, ¿no? Como por ejemplo la bandera LGTB. O por ejemplo fotos de Martin Luther King, ¿no? O una sorprendente frente a Fortnite. Debe ser que por alguna razón no le gusta Fortnite. Él debe ser más de League of Legends o una cosa por el estilo, ¿no? Y frente, por ejemplo, a música moderna como, no sé, Nicki Minaj o Eminem, también se activan negativamente, ¿no? Y esto ocurre de forma natural, o sea, digamos, es parte de, digamos, todo este comportamiento en forma global, estadístico, está lo que se ha usado para entrenarlo, ¿no? Que en el fondo es un muestreo de lo que es la sociedad actual, ¿no? Porque está todo sacado de Internet. Bueno, después encuentran también pues neuronas que se activan frente a regiones, ¿no? Se activan, aíslan, por ejemplo, el continente americano, pues aparecen neuronas que se activan frente a la bandera norteamericana, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos. En Europa pues ocurre lo mismo, frente a palabras escritas en francés, por ejemplo, se activa la zona, digamos, del continente europeo. O sea, eso implica que no es una memorización, sino es una especie de forma de que hay un conocimiento, hay un entendimiento de por cómo funciona el mundo a través de, ¿sabes? Por esa relación entre imágenes y texto, que ha sido plasmado dentro de esas activaciones neuronales, ¿no? Que en el fondo entiendo un poco, según me imagino que los neurocientíficos entienden de nosotros, que funcionamos de una forma a lo mejor no igual, ¿no? Pero de una forma parecida, ¿no? O sea, hay ciertas zonas de nuestro cerebro que se activan frente a una serie de estímulos, ¿no? eh, y después, por ejemplo, hay una cosa interesante, ¿no? Y es que otra prueba que demuestra que
que en el fondo hay algo más de lo que uno esperaría de una caja negra, es que es posible hacer una especie de álgebra digamos, de composición de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado cuenta de que cuando hay ciertas neuronas que responden, por ejemplo, a la sorpresa, y responden de una forma que uno esperaría, que es una combinación digamos, de un estado de celebración, o sea, son neuronas que se estimulan frente a cosas, imágenes de celebración, pero también no es un solo tipo de celebración, sino que está acompañado pues una especie de sonrisa y de un shock, ¿no? Y uno espera que pues eso, una sorpresa es una combinación de una celebración, una sonrisa y también un shock, ¿no? No es lo mismo, digamos, una alegría, un holgorio, que una sorpresa. Una sorpresa tiene una componente de shock importante, ¿no? Entonces el hecho de que ese álgebra ocurra dentro de forma, una especie de aproximación lineal, ¿no? Ocurra dentro de estas neuronas, da la idea de que han conseguido entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Esto es famoso en las redes neuronales que se usan para hacer tratamiento de lenguaje, ¿no? Uno de los primeros pasos es intentar caracterizar las palabras, como las redes neuronales son en el fondo matemáticas, ¿no? Pues no puedes meterle palabras, en las palabras tienes que transformarlas en, pues, en números, ¿no? Entonces se transforman las palabras en una serie de vectores llenos de números y normalmente esa transformación es una transformación normalmente lineal que aprende la red neuronal, pero te permite hacer álgebra con las palabras, ¿no? De forma que si tú quieres, pues no sé, hablar, transformar un rey en una reina, o sea, la palabra rey en la palabra reina, pues a la palabra rey le restas hombre y le sumas mujer, y, y el vector que te sale de reina cumple digamos, esa álgebra vectorial. Eh, y es bonito todas estas historias, ¿no? Porque digamos, de forma natural durante el entrenamiento, que es una cosa compleja y no sé qué, se termina viendo cosas que uno llega a entender, ¿no? Yo creo que es una revolución todo esto de intentar entender esa parte de que la inteligencia artificial sirva para resolver problemas si te pones en forma pragmática, ¿no? En un comportamiento pragmático. Si después intentas entender qué es lo que está pasando dentro, no son cajas negras, ¿no? O sea, han entendido una serie de cosas que entiendo que vienen por que se heredan de cosas como, pues, al ser redes convolucionales, pues tienen una especie de visión parecida a la nuestra, ¿no? Que vemos pues fijándonos en ciertos sitios, si encima tienes mecanismos de atención, funcionan también como nosotros, ¿no? Que pues, uno no ve cuando usas tus ojos para ver, no ves todo con el mismo detalle, ¿no? Sino tienes pues más detalle, por ejemplo, en la fobia, o miras rápidamente una escena y automáticamente te identificas 2 o 3 sitios donde tienes que atender para resolver el día a día, ¿no? Y bueno, eso es un poco, esa es un poco la parte técnica, y después pues, supongo que habrá implicaciones más filosóficas o neurocientíficas, ¿no? Que se puedan empezar a hacer uniones entre la neurociencia digamos, la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, ¿no? Que se puede usar uno para para ir de un lado a otro, ¿no? Para intentar entender más la neurociencia, o usar la neurociencia para intentar entender cómo funcionan este tipo de redes neuronales, ¿no? No sé qué piensan ustedes sobre esto. Sí, ese es uno de los puntos clave, porque fíjate que el problema clave de la inteligencia artificial en el siglo XXI es el problema de la conciencia, ¿no? Y la conciencia tiene una componente importante de abstracción, ¿no? Cuando intentamos hablar de qué es la conciencia y qué significa ser consciente, y si un animal es consciente o no, etcétera, acabamos siempre utilizando conceptos abstractos y que no están relacionados directamente con lo que percibimos o directamente con lo que razonamos a partir de lo que percibimos. Y entonces, claro, este tipo de redes neuronales que a priori están manejando conceptos abstractos y que además están manejando imágenes y representaciones textuales de significados asociados a esas imágenes, una cierta semántica de las imágenes, en cierto sentido nos va a permitir ayudar a entender cómo
manejamos las abstracciones y en última instancia quizás den una línea de ataque al problema de la conciencia y a muchos problemas de inteligencia artificial, ¿no? El tema de la moralidad, por ejemplo, cómo darle moralidad a las redes neuronales. Si aquí hemos visto que ciertas imágenes se asocian a ciertos comportamientos que consideramos inmorales, lo que podemos es de alguna manera tratar de capar ese tipo de asociaciones y de hacer que en el algoritmo de aprendizaje se penalicen cierto tipo de asociaciones que los humanos consideramos que son son inmorales, no son moralmente adecuadas para la máquina, y lo mismo logramos que la máquina no aprenda ese tipo de asociaciones. O sea que esto parece muy prometedor, en mi opinión. Sí. Después tiene incluso, claro, sufren de una serie de problemas que no se habían conocido hasta este momento. Es bastante conocido el hecho de los ataques adversarios a redes neuronales, ¿no? En el cual, pues yo qué sé, la típica red neuronal que distingue perros de gatos o que clasifica un montón de tipos de objetos diferentes, ¿no? Si esa imagen tú le cambias una serie de píxeles de forma prácticamente diferencial, la respuesta cambia de forma radical, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hecho de que justamente se active unas neuronas tipo Halle Berry, ¿no? Permiten, y se ha hecho bastante viral en Internet, la clasificación de una manzana, una imagen de una manzana, claramente la clasifica como una manzana, ¿no? Pero si tú le pegas un post-it encima de la manzana que ponga, pues yo qué sé, iPod, es el caso de este caso, el ataque que muestran en el artículo, pues automáticamente la red neuronal pasa a caracterizar, o sea, a decir que aquello es un iPod, ¿no? A pesar de que es una manzana con un post-it pegado, ¿no? Pero bueno, o sea, eso se ha visto como una forma de ataque a una red neuronal, pero claro, a un ser humano le enseñas un ejemplo como esto y yo creo que tendría dudas entre qué responder, si responder iPod o responder manzana. O sea, si ves una manzana con un post-it pegado que pone iPod, ¿no? O sea, tampoco sabemos exactamente qué respondería cada uno, ¿no? Seguramente habría que hacer un estudio estadístico. Unos responderían manzana, otros responderían iPod, con lo cual yo no lo veo como digamos, un ataque, una debilidad, sino es una caracterización más de cosas que a nosotros nos ocurren también. Sí, y un punto importante, que aquí estamos hablando de razonamiento, ¿no? Le preguntas al humano la manzana con el letrerito que pone iPod, ¿qué es? Y el humano dice, lo primero que me llega a la cabeza es leer el letrerito, porque si no leo el letrerito no sé qué pone iPod. Exacto. Y si he leído el letrerito, automáticamente estoy pensando en iPod. O sea, que lo primero que te viene es iPod. Después ya razonas y dices, no, pero no es iPod, es un letrerito iPod puesto encima de una manzana, ¿no? Porque nosotros tenemos un prior extra que es la vida, o sea, es nuestra vida que llevamos aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que alguien te ponga una manzana con un letrerito que pone iPod, pues lo primero que piensas es que alguien te está intentando hacer una trampa, ¿no? Entonces me imagino que falta esa componente histórica para estas redes neuronales para que digan, oye, esto me está intentando hacer una trampa y responder manzana. Pero eso es un poco como el famoso cuadro, que es una pipa y un cartel debajo que pone esto no es una pipa. Realmente es el mismo procedimiento mental. Sí. Sí, yo iba a hacer un comentario parecido, pero en este caso con el sonido de, como era una frase, que te ponen a leer una cosa y escuchar la frase y entonces claramente escuchas esa cosa. Pero si te ponen a leer otra cosa diferente y escuchar el audio, entonces realmente escuchas lo otro. No recuerdo ahora exactamente lo que era, pero el efecto era clarísimo, clarísimo. O sea, yo cuando hice aquello me quedé alucinado. Y entiendo que es algo parecido, es una forma de, o sea, creo que la reflexión de Andrés es que a veces, a lo mejor le estamos pidiendo a la red neuronal que sea capaz de distinguir cosas o que no tenga problemas que nosotros mismos sí que tenemos. A nosotros nos pasa lo mismo. Si te ponen información así un poco contradictoria, pues tú al final acabas tirando por un lado o por otro. Acabas percibiendo algo que depende del resto de información que tengas puesta ahí. Y con la red neuronal, pues pasará lo mismo. Eso no es necesariamente un fallo de la red neuronal, o al menos no es un fallo diferente al que podamos tener nosotros, ¿no? Sí, nosotros estamos más que acostumbrados a ver cosas que no están alineadas, la imagen con cualquier cosa textual que hay alrededor, y estamos acostumbrados a filtrar todo ese tipo de cosas, ¿no? O a intentar hacer una salida elegante, ¿no? A un problema como eso, ¿no? Pero, y entiendo que esto, pues bueno, aprenderá en algún momento, porque en el fondo nuestras salidas elegantes las hemos plasmado en Internet, ¿no? Y en algún momento cuando se entrene pues con todo Instagram, pues la gente verá, no sé,
fotos de gente que dice que es muy guapa o gente que está haciendo una serie de deportes y tal, y en debajo pone otro tipo de cosas para que te fijes en otros detalles, ¿no? No lo sé. Sí, yo, de hecho, hace poco reflexionaba sobre el problema este famoso del tranvía, ¿no? Que se saca de forma rutinaria para cuando se hablan de conducción autónoma, ¿no? De que hay un tranvía, es un problema clásico de psicología bastante antiguo, ¿no? Que vas en un tranvía y ¿cómo era? Eso, te puedes matar o algo. O sea, hay gente tirada en el suelo, entonces tienes la opción de atropellar a esa gente o hacer un giro brusco y matarte tú, ¿no? Entonces, ¿qué elegirías? Bueno, eso es un problema que probablemente no tenga solución y simplemente la solución depende digamos, de tu historia, ¿no? O muy probablemente en un caso como el tráfico no dependa de nada, ¿no? Depende de tirar un dado mental y elegir una cosa u otra, ¿no? Entonces, Creo recordar que el problema del tranvía era si lo dejas seguir, va a matar a las personas que están tiradas en la vía, o bien tú lo puedes desviar y entonces morirían las personas que están en el tranvía, que son menos. Pero la gente le supone un problema el efectuar una acción que vaya a resultar en la muerte de unas personas. La inacción que acaba en la muerte de otras es más asumible, o sea, es más asumible que muera más gente por inacción tuya que por tu acción mueran, aunque sean menos personas, pero han muerto por tu acción directa. Entonces creo que ahí es donde estaba el dilema del tranvía. Sí, creo recordar que era algo así. Pero sí, es que le pedimos, yo creo que tu reflexión antes iba en el sentido de, por lo menos yo lo he interpretado así, que a veces le pedimos más a la inteligencia artificial que a la humana, en el sentido de que si una persona atropella a otra, eso lo llamamos accidente y aceptamos que ocurre en miles todos los años en un país como España. Pero si un coche autónomo atropella a una persona, eso de repente es inaceptable, ¿no? Y lo consideramos algo terrible y hay que, no sé, hacer un gran concilio a ver cómo se puede resolver eso. No tenemos la misma vara de medir. sí, Yo no sí. digo que esté mal, pero sí, digo que es así. Sí, supongo que nosotros tenemos una velocidad de computación bastante limitada, ¿no? Entonces hay un momento en el que cuando vas a tener un accidente y no puedes reaccionar, pues supongo que tu cerebro tira un dado y decide qué hacer, ¿no? Y debe ser completamente impredecible qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, uno no puede decir, no, yo siempre giraría o siempre haría tal cosa, ¿no? Porque es muy raro que uno sepa a priori qué pasar, ¿no? Y entiendo que el problema aquí viene con que, claro, si estas máquinas están haciendo cálculos y son capaces de predecir cada milisegundo qué es lo que va a pasar, pues deberían ser capaces de tomar una decisión. Hay un momento en el que físicamente, o sea, la física no te permite tomar una decisión o cualquier decisión que vayas a tomar va a ser catastrófica, ¿no? Y entonces al final se transforma en un problema de seguro, ¿no? De quién tiene la culpa, ¿no? Y una vez, o sea, si un coche como de Tesla atropella a una persona, ¿quién tiene la culpa? ¿El dueño del coche? O sea, si va conduciendo de forma autónoma, o Tesla, o quién. O sea, ¿quién paga? O la víctima por cruzar mal, o Claro. quién paga, efectivamente, esa es la duda. Es Mm. que esto es un dilema que se plantea mucho con lo del coche autónomo, porque efectivamente, normalmente al ser humano no se le exige que tome una decisión racional en esa situación, porque efectivamente son decisiones que ocurren muy rápido y no te da tiempo de pensar claramente sobre ellas. Pero un coche autónomo es posible que pueda pensar mucho más rápido de lo que la física permite reaccionar. Entonces, por ejemplo, en el tiempo que tardas en frenar o el tiempo que tardas en hacer un giro, el coche a lo mejor puede hacer 1 millón de cálculos sobre cuáles son las consecuencias de cada una de las acciones. Entonces, puede ser que tenga que tomar una decisión en la cual es inevitable que o bien mate al conductor o bien mate a varias personas que están por fuera. Y decidir cuál es el curso de acción que tienes que hacer es un problema, es un dilema no solo moral, sino también ético y legal, porque yo como vendedor de coches sé que voy a vender más coches si anuncio que mi coche protege al conductor. La gente prefiere comprar un coche que sabe que en esa situación, aunque mate 5 viejitas, me va a proteger a mí. Mientras que quizás lo ético sería que los coches minimizaran el número de víctimas, pero eso solo funcionaría si se impone como ley a todos los fabricantes.
porque si tú dejas el airbag opcional, no lo va a poner porque eso implica un coste. Pero si tú obligas a que todos los coches tengan que tener airbag, pues todos lo tienen que tener y entonces, como es igual para todos, no es ventaja para nadie, ¿no? Pues con esto pasaría algo parecido, ¿no? Yo creo que la manera más fácil de solucionar ese problema es mantener el número de muertes constante. Entonces, si tu vendedor de coches te promete que tu coche va a atropellar a 5 viejitas para salvarte a ti, después, a cambio, 5 coches de esa fábrica tienen que explotar aleatoriamente para compensar. Y así compensas esas asimetrías y ya está el problema arreglado. Sí, o si te salva a ti de una situación peligrosa, después tienes que atropellar a 5 personas, ¿no? Sí, no, Bueno. entiendo que es un problema complicado, pero bueno, menos mal que no lo tengo que resolver yo. El problema complicado que sí tengo que resolver yo es cuando hacer la pausa, cuando llevamos 1 hora de programa, y creo que este es el momento adecuado para refrescarnos un poco, tomar un café y ver si volvemos con ideas frescas y nuevos estímulos. Les invitamos a acompañarnos en el segundo bloque del programa, en la versión extendida en el podcast. Si nos están escuchando en la radio, pues aquí termina este primer bloque, que es el que va en la emisión de radio. Les invitamos a que nos sigan en la versión extendida en Internet y si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchando el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Chao, chao. Bueno, chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando de estas redes neuronales multimodales, que creo que se llaman así, no lo habíamos dicho, ¿verdad? Estas, neuronas multimodales que se han descubierto en redes neuronales artificiales, que ya se conocían en las naturales. Y yo creo que es un tema muy interesante porque creo que, siempre he dicho que creo que una de las cosas buenas de estos avances en inteligencia artificial no es que vayan a ser una máquina pensante, eso no creo que vaya a ocurrir, por lo menos en ningún futuro previsible, pero sí nos puede ayudar a por lo menos desmitificar un poco eso de la mente humana y la conciencia y todas estas cosas y empezar a entender un poco cómo funcionan esas cosas. No quiere decir que lo vayamos a hacer, que vayamos a crear una conciencia, pero sí podemos empezar a entender que ciertos rasgos que asociamos a la inteligencia humana realmente son productos, son algo que emerge de la complejidad de la interconexión, que la interconectividad elevada a niveles de complejidad muy grandes es capaz de producir comportamientos realmente increíbles como esto de lo que estamos hablando, que lo vemos tanto en las neuronas naturales como también ahora en las artificiales, ¿no? Esto no es nada que alguien haya programado, o sea, nadie ha programado una neurona para hacer Halle Berry, sino que surge de forma espontánea del proceso de entrenamiento y de aprendizaje cuando tienes un sistema suficientemente complejo y que lo haces aprender, en este caso, a interpretar el contenido de las imágenes, ¿no? Por ir cerrando ese tema, La neurona Halle Berry era una neurona natural que se observó en humanos. ¿Vale? Estas neuronas se llaman CLIP, CLIP, que significa Constructive Language Image Pre-Training, neuronas preentrenadas para contrastar imágenes con texto. Y entonces lo que han observado es que las neuronas CLIP, sorprendentemente, algunas de ellas son multimodales si se entrenan de forma adecuada, ¿no? Que hasta ahora pues, no se había visto neuronas multimodales en otras aproximaciones a las redes de neuronas artificiales. Pero claro, en estas neuronas eso parece como muy obvio, porque son neuronas entrenadas para manejar esa asociación texto-imagen. Que esto es un poco ir arrinconando el espacio de parámetros. Es un poco como con la materia oscura y los agujeros negros primordiales. O sea, la definición de lo que hablabais antes de la definición de conciencia y todo esto, es un poco se define negativamente, ¿no? Porque partimos de la base que el ser humano es el único animal con conciencia que conocemos. Por lo tanto, los comportamientos que vas observando en otras cosas los tienes que ir retirando la definición de conciencia, ¿no? Entonces antes era como se hablaba de la capacidad de predicción, ¿no? De hacer predicciones sobre el futuro. Se sabe que hay un montón de pájaros y monos que lo hacen, con lo cual eso hay que quitarlo. Pues autorreconocerse, ¿no? Eso ya, pues, mogollón de animales lo hacen fuera, hay que quitarlo. Pues ya, y ahora por el otro lado te vienen los tíos estos tíos de inteligencia artificial y te empiezan a quitar cosas, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Pues eso al final parece, no sé, eso parece hacer un poco de trampa, ¿no? Al final es querer definir, querer ser especiales y entonces querer definir lo que somos como en base a lo que no es nadie más, ¿no? Es que es muy probable que nos quedemos con nada, ¿no? Sí. Si vas pelando de un lado a otro, a lo mejor es simplemente una cuestión emergente o de conocimiento de, digamos, de historia que tengamos o algo así, no lo sé. Sí, pero después cosas de, también se habla, lo hemos hablado aquí, del altruismo, ¿no? En otras especies, que se sabe que hay especies que son altruistas, o sea, que
benefician a otros miembros de la especie sin que yo le beneficie a ellos mismos, ¿no? Que también era un comportamiento que se suponía que era humano, eso ya también que fuera esto es un poco como lo de al final nos va a pasar como a Plutón, ¿no? Vamos a terminar siendo planetas enanos todos, porque ya no nos queda nada que... Yo creo siempre nos quedará Coffee Break. Quiero decir, que sepamos, no hay ningún animal que haga podcast de ciencia para que haga Coffee Break, vamos. Entonces, Pero yo eso no lo pondría... No lo pondría como un síntoma de inteligencia. No. De humanidad. Y bueno, y una cosa importante, los primates en laboratorio, ahora se está poniendo de moda el tema de usar tabletas. Quizás nos faltan muchos años para que un primate en un laboratorio que aprenda desde pequeño a manejar tabletas, acabe empezando a utilizar diferentes apps, acabe encontrando una que le permita generar podcast y que tenga cierta reactividad con otros primates que lo escuchen y acabe generando podcast. O sea, pero eso no es descartable. Hay un vídeo muy corto que se hizo popular hace unos años que es un chimpancé usando Instagram. Entonces, tiene un telefonito y él le gusta ver fotos de monos, entonces se le ve haciendo scroll y pinchando la foto de mono, haciéndole un zoom cuando se cansa del tal. O sea que son... bueno, y también hay lo he visto ese vídeo, sí. mogollón de vídeos de monos y otros animales, bueno, monos, entre comillas, chimpancés y demás, reaccionando ante trucos de magia. O sea que, como son capaces de hacer predicciones sobre el futuro, cuando tú le presentas algo que rompe sus preconcepciones, pues normalmente se reaccionan de manera positiva, ¿no? O sea, se divierte y tal, ¿no? Pero todos estos comportamientos, pues... Dicen, te va a explotar la cabeza. Con esto. Sí, cabe la otra interpretación es que nos estemos todos, el ser humano, volviéndose más tonto y cada vez nos estemos acercando más al resto de animales, ¿no? Con lo cual, esa es la interpretación, digamos, pesimista de todo esto, ¿no? No la descarto. Había un experimento clásico, bueno, un experimento no, un caso de ¿qué simio era? Era un chimpancé, no, era un orangután que tenía en su jaula esto era antes de las tablets y las cosas táctiles, pero tenía como una especie de teclado con iconos y él era capaz de comunicarse con sus cuidadores a través de los iconos en ese teclado, ¿no? Podía construir frases y podía decirles lo que quería utilizando esas frases. No era algo tan simple como comida, sino quiero que me traigas comida después de... O sea, tenía cierto nivel de complejidad las cosas que era capaz de construir el bicho. Camarero, hay una mosca en mi sopa.